Hola amigos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Por acá les habla Daniel, papá plantil. Hoy vamos a tener un capítulo muy especial, vamos a tener un capítulo bien chévere en el que vamos a hablar sobre la palmareca. Para mí es una de las plantas más especiales que tengo, entonces los invito a que me acompañen, a que le den me gusta y a que se suscriban. Comencemos. Bueno chicos, hoy vamos a hablar sobre esta palmareca o sobre la palmareca que es muy común dentro de todas las casas. Estoy seguro que la mayoría de ustedes tiene una palmareca en su casa y probablemente no, algo ha pasado, no les ha funcionado, se les ha muerto, se les ha secado, se les seca las puntas de sus hojitas. Entonces hoy vamos a despejar todas las dudas que tenemos respecto a la palmareca. Bueno, la palmareca que yo tengo fue la primera planta que yo tuve fue esta palma. Y la tuve porque, bueno, recién me había mudado a este apartamento, que era el primero en el que podíamos tener plantas, en el que por fin podía tener plantas. Y decidí comprar esta palma. La compré súper económica, era una palma relativamente pequeña cuando la compré. Y tiene aproximadamente, hasta el día de hoy, tiene un poco más de un año conmigo. La compré, yo estaba súper feliz, emocionado con mi palma, era la única que tenía, porque aparte el apartamento estaba vacío, estaba recién mudado. Y compré mi palma y yo estaba súper contento, pero con los meses, con el tiempo, yo diría que a los 2 meses, 3 meses, comencé a ver que estaba amarilla, que se estaba secando, y yo no entendía por qué, si yo la cuidaba tanto, si yo la quería tanto. Se secaba, sus puntas estaban secas, estaba amarillenta, estaba fea, no le salían hojas. Y yo la tenía en un lugar iluminado y le ponía su agua, según yo. Le ponía su agua, le ponía todo lo que yo consideré que ella necesitaba para vivir. Y pues yo me puse súper triste, yo no, se me va a morir. Y dije, no, yo no puedo dejar que se me muera. Comencé a investigar, comencé a mirar cómo hacía para poder revivir mi palma, porque yo no quería que se me muriera, porque para mí es súper especial. Resulta que las palmas arecas son plantas tropicales. Las palmas arecas vienen de la selva tropical. ¿Qué quiere decir eso? Que las palmas arecas necesitan mucha humedad y mucha iluminación. Como yo les había dicho, yo vivo en una ciudad húmeda, una ciudad que llega al 80% de humedad. Sin embargo, ella no tenía la suficiente porque yo la regaba muy esporádicamente, que para mí era lo correcto, ¿sí? Para mí era justo lo necesario, lo que ella necesitaba, pero realmente no. Y sus hojas estaban muy feas. ¿Qué hice yo? Que se los recomiendo, sé que duele, sé que es complicado y sé que nos cuesta tomar esa decisión, pero la dejé casi calva. Ella quedó solamente con 3 o 4 hojas, no más. Le dejé las hojas que tenían más verdecitas, más bonitas. Las corté. Se las corté. Y ustedes dirán, ¿pero por qué se las cortaste? La dejaste calva, pobrecita. Se las corté porque las plantas cuando tienen estas hojas, cuando tienen hojas que están dañadas, secas, que ella no tenía plagas, pero sus hojas estaban feitas. Se las corté porque las plantas cuando tienen ese tipo de hojas, ellas gastan mucha energía tratando de mantenerlas y de repararlas, cosa que no va a funcionar, ¿sí? Entonces se las corté. Se las corté para que ella se dedicara digamos, a que sacar nuevas hojas, para que ella se dedicara a echar nuevas hojitas, se dedicara a recuperarse, se dedicara a verse mejor. Pero eso no iba a funcionar solamente cortándole las hojas. Ella yo la tengo en una maceta de barro. Las macetas de barro generalmente secan mucho más rápido el sustrato porque ellas transpiran el agua, ¿sí? Y eso es importante. Este video que yo les estoy haciendo se los hago a partir de mi experiencia con esta palma en una maceta de barro. Quizás en una maceta de plástico sea distinto, porque las macetas de plástico tienden a conservar mejor la humedad, las de barro no. Si yo, un ejemplo, esta palma yo la riego cada 5 días con esta maceta de barro.
pero en una maceta de plástico probablemente la tenga que regar cada 10 o 12 días porque el plástico conserva mejor la humedad. En fin, esta palma tiene una maceta de barro. Y yo decía, pero ¿por qué si yo le coloco agua? Entonces lo primero que hice fue a comenzar a regarla mucho más seguido. Resulta que a las palmas les encanta el agua, ellas son felices con el agua, les encanta el agua. Y de eso me di cuenta. Yo no la pulverizaba tampoco, comencé a pulverizarla. La fertilicé también. ¿Cómo hice esto? Yo antes la regaba, antes de todo esto que les estoy contando, yo la regaba cada 10 días. Y el sustrato se secaba muchísimo, pero yo creía que era lo correcto, como les decía. Comencé a regarla cada 5 días, apenas yo veía el sustrato superficial seco, ya yo le regaba. Y le regaba abundante, porque a ellas les gusta muchísimo el agua. Comencé a pulverizarla día de por medio, porque todos los días tampoco, porque eso puede generar otras plagas como la cochinilla algodonosa que no la queremos en nuestras plantas, que ese es otro problema. Comencé a regarla, la fertilicé. El fertilizante que yo utilizo, la cáscara de los huevos pulverizada, que por cierto tengo un video acá en el canal que ustedes pueden ir a buscar, un short, de cómo se hace el fertilizante orgánico con cáscara de huevo, que es espectacular. Comencé a colocárselo, se lo colocaba una vez al mes, que es lo recomendable para las plantas, ¿sí? Fertilizarlas una vez por mes. Le corté todas esas hojas feas que tenía y al mes aproximadamente comenzó a darme hojas, pero sin parar. No me comenzó a dar, me comenzó a dar 3, 4, hasta que se volvió así como ustedes la ven ahorita. Esta palma no estaba así hace 3, 4 meses, no estaba así. Esta palma estaba muy feita, yo creí que le iba a perder. Y mírenla cómo se puso. Le corté todas esas hojitas, la fertilicé, la coloqué en un lugar más iluminado, sin sol directo, que de eso vamos a hablar, de la iluminación. ¿Cuál es la iluminación correcta? La iluminación es muy importante para las plantas. ¿Por qué? Porque en base a eso ellas crecen, en base a la fotosíntesis. Mucha gente dice, pero es que las plantas de interior no necesitan luz, no necesitan claridad y creen que si la colocan en el lugar más sombrío de su casa va a funcionar, y no es cierto. Estas plantas provienen de climas tropicales, en donde hay muchísima claridad. Como ellas crecen debajo de los árboles grandes, no les da el sol directo, pero sí les entra mucha iluminación. El sol directo las quema. Una particularidad de esta planta, si no le hidratas bien, si no tiene una buena iluminación o si le pega el sol directo, es que sus puntas comienzan a secarse. Es lo primero que comienza a secarse, sus puntas comienzan a secarse. Incluso las hojas nuevas que salen ya con las puntas secándose. Entonces, para eso es importante un buen riego, una buena iluminación y pulverizarlas de 2 a 3 veces por semana. Pulverizarlas es súper importante. ¿Por qué? Porque pulverizar simula un poco ese clima húmedo, ¿sí? La lluvia o la llovizna de la selva de donde ellas provienen. Y a ellas les encanta. Recuerden que ellas también por capilaridad absorben agua. ¿Qué es capilaridad? Cuando nosotros colocamos agua en las hojas, cuando nosotros colocamos fertilizante en las hojas, cuando colocamos nutrientes, ellas eso lo absorben por las hojas también. Y de ahí algo muy importante, el mantener sus hojas limpias. ¿Por qué? Porque las hojas limpias van a permitir que esos poros, por donde ellas absorben todos esos nutrientes, estén en óptimas condiciones para que ellas puedan hacer todo ese proceso de la mejor manera, ¿sí? La iluminación es muy importante. Estas palmas no son para tener en lugares sombríos. Estas palmas son para estar en lugares bien iluminados y ellas van a crecer fantásticas, van a crecer súper rápido, van a crecer muy bonitas, sus hojas van a comenzar a salir muy verdes, no van a estar secas. Sin embargo, es casi imposible que no se le seque una que otra puntita de sus hojas. O sea, es casi imposible. Es muy difícil, en ese sentido es muy difícil tenerlas, que no vaya a pasar, pero lo ideal es que nosotros hagamos todo lo posible para que su entorno y la forma que nosotros tenemos de cuidarla sea la más adecuada para que ella se desarrolle de la mejor manera y sus hojitas no se comiencen a secar las puntas. Si se comienzan a secar, yo lo que hago es muy fácil, con una tijerita desinfectada con alcohol. Recuerden que cuando vamos a utilizar tijeras en nuestras plantas, tienen que estar desinfectadas para evitar
algún intercambio de bacterias o algo que pueda afectar a nuestras plantas. Lo que hago es que cojo la puntita de la planta y con una tijera corto, solo la puntita que está seca. De esta manera, pues, si no les gusta ver las puntas de sus palmas secas, pueden hacerlo. Eviten en lo posible cortar hojas. Yo lo hice porque de verdad estaban muy feas, eran hojas que no eran funcionales para la planta. Pero eviten en lo posible cortar hojas completas porque están secas sus puntas. Eso no tiene sentido. Ahí estarían ya maltratando a la planta. ¿En qué momento vamos a cortar hojas? En el momento que la hoja esté enferma, que la hoja esté completamente seca, que la hoja esté muy amarilla y no sea funcional. En ese momento vamos a cortar hojas. Antes no, porque estaríamos dañando a la planta. Si sus puntitas están secas, con una tijerita desinfectada con alcohol, ustedes pueden cortarla y ya no va a pasar nada. Ustedes dirán, pero en algún momento se van a poner amarillas las hojas. Lógicamente, las hojas más viejitas, las más que están más abajo, son las que primero salieron y las primeras que se van a morir. Entonces esas hojas, lógicamente, en algún momento se van a poner amarillas. Tenemos que comenzar a diferenciar cuando las hojas son amarillas por envejecimiento, porque ya cumplieron su ciclo, o cuando están amarillas por exceso de riego, porque en ese caso también funciona así, o por falta de riego. En las palmas pasa así: si es por falta de riego se van a poner amarillas, si es por exceso de riego también se van a poner amarillas. Entonces tenemos que llegar como a ese punto, como a ese nivel en el que entendamos a nuestras plantas, ¿sí? Esta planta aún está pequeña, como les dije, me toca trasplantarla. Les haré un video de cómo la trasplanto porque ya tiene más de un año en esta maceta y ellas necesitan un espacio para crecer, ¿sí? Lo ideal es que el trasplante sea cada año para cada una de nuestras plantas de acuerdo a su crecimiento. Esta palma ya necesita trasplante porque ella va a seguir creciendo. O sea, desde que comencé a cuidarla mejor y aprendí y entendí cómo se cuida. Cuando adquiero una planta, investigo absolutamente todo sobre ella para cuidarla lo mejor posible, ¿sí? Para que ellas tengan la mejor calidad de vida. Recordemos que ellas son seres vivos, igual que nosotros. De pronto ellas no hablan, pero ellas también son seres vivos, y si las tenemos en nuestras casas, tenemos que cuidarlas como parte de nosotros también. Entonces, pues ya me toca trasplantarla. Ahora vamos a hablar del sustrato. El sustrato, como ya les había comentado en algunos otros videos, es muy importante también. Esto es todo un complemento. Tener plantas es todo un complemento de factores para que funcione, ¿sí? Entonces, el sustrato de esta palma es muy suelto, bastante suelto, pero no tiene cascarilla de arroz. Este sustrato no tiene cascarilla de arroz, solamente tiene tierra negra, tiene gallinaza y tiene un poco de perlita. Es lo único que tiene. No tiene cascarilla de arroz ni nada de eso. Pero, sin embargo, es un sustrato muy suelto. Si yo lo toco, no está nada pelmazado. Tiene un año aquí y no está nada pelmazado. De todas maneras, una de las cosas que yo acostumbro a hacer con mis plantas, cuando yo comienzo a ver que en la parte de arriba se comienza a ver como apelmazado, eso no permite que entre el aire, que se airee el sustrato por dentro, ¿sí? Entonces yo, si no tienen un rastrillito de estos que venden para jardinería pequeños, hay de diferentes tamaños, pueden hacerlo con una cuchara, un tenedor o lo que tengan, ¿sí? Con un palito también de madera, le remueven el sustrato por encima y esto va a ayudar que el sustrato se airee, ¿sí? Que la planta se oxigene, que sus raíces se oxigenen. Y eso va a permitir que la planta de pronto no sufra porque se apelmazó demasiado el sustrato y no estás absorbiendo suficiente nutriente del agua o de lo que nosotros le pongamos, de abono o de fertilizante, ¿sí? Ahorita que yo la trasplante, pronto le toca, sí le voy a colocar cascarilla de arroz porque la cascarilla de arroz es un muy buen drenante. Ella no ha sufrido de encharcamiento ni nada por el estilo, porque este tipo de maceta ayuda mucho a que no pase eso porque transpira mucho el agua, ¿sí? De pronto si la hubiera colocado en una maceta de plástico quizás hubiera pasado, pero hasta ahora no ha sucedido. Yo le controlo mucho el riego. El hecho de que a ella le encante el agua no quiere decir que la vamos a regar todos los días y a cada rato, ¿no? Ella se riega solamente cuando el sustrato de arriba está seco ya.
Ahí yo sé que ella necesita riego y algunas de sus hojas se comienzan a encorvar. Ahí yo sé que ella necesita riego. El sustrato, como siempre les digo, lo ideal es que sea tierra negra de vivero, que sea cascarilla de arroz y que sea, puede ser humus de lombriz. El humo de lombriz es fantástico porque tiene muchos nutrientes, ¿sí? Si le colocamos humus de lombriz en el momento de trasplantar, eviten fertilizar porque ya el humus de lombriz es fertilizante, ¿sí? Ya hay bastante nutrientes. Si nosotros colocamos más nutrientes y volvemos a fertilizar, apenas trasplantamos, ella se va a resentir porque son demasiados nutrientes. Demasiados nutrientes también tienden a dañar y hasta matar a nuestras plantas. Entonces, eh, tierra negra de vivero, humus de lombriz y cascarilla de arroz. La cascarilla de arroz a veces en algunos países no se consigue dependiendo de donde ustedes estén, pero pueden utilizar perlita, pueden utilizar vermiculita. Todos estos materiales los venden en estas tiendas de jardinería y todas estas cosas, incluso en los mismos viveros. También venden este tipo de materiales para que nuestro sustrato quede bien aireado, quede bien sueltecito y que permita que nuestras plantas siempre estén bien cómodas. Entonces, este es todo lo que les quería hablar sobre el sustrato y espero que pues les sirva para sus plantas, les sirva para sus palmas especialmente, que es la planta de la que estamos hablando el día de hoy, y les dé tantas hojitas como me está dando esta, que por eso también la necesito trasplantar porque me está dando demasiadas hojas y ya pronto no va a querer estar en esta maceta. Y esta maceta va a pasar a ser el hogar de otra planta probablemente. Estas son las bondades de las macetas de barro porque ellas nos ayudan también a controlar el tema de la hidratación para plantas que les gusta mucho el agua, como las palmas. O los anturios también, por ejemplo, que les gusta mucho el agua. Son plantas que les encanta la humedad, mejor dicho. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video, espero que se hayan sentido súper bien, espero que se hayan sentido cómodos, que hayan aprendido mucho. Regálenme un me gusta, eso me va a ayudar muchísimo. Suscríbanse al canal, compartan, comenten. Si han tenido algún inconveniente con sus palmas, cómo están, si son lindas. Eh, y bueno, si el video les sirvió, si tienen alguna duda, si tienen alguna planta de la que quieran que hable, con gusto pueden dejarlo en los comentarios, que yo los estaré leyendo. Muchísimas gracias y como siempre les digo, recuerden que el dinero no compra la felicidad, pero compra plantas, que es lo mismo. Gracias.